Y también tenemos que huir de otra cuestión, que es del academicismo abstracto, del intelectualismo. A partir de los años 40, por circunstancias, el marxismo, que hasta entonces había sido una teoría de y para la revolución, y que como dijimos ayer, los teóricos marxistas antes que todo eran revolucionarios que habían pasado por cárcel, por tortura, por exilio, muchos de ellos habían muerto, vivían en unas condiciones durísimas, tenían que escribir en unas condiciones durísimas, la vida de Gramsci, por ejemplo, escribiendo en la cárcel, o la vida de Lenin, o la vida de Marx, o la vida de Trotsky, o Stalin en el exilio, o Mao Zedong huyendo por un lado y por otro, y con los libros justo en la espalda en medio de la nieve y escribiendo tratados de filosofía en montañas de 3.000 metros de altitud porque todo el imperialismo iba contra él, o Che Guevara con el libro y el fusil en la mano, o Fidel Castro, etcétera, etcétera. O sea, pues bien, todo eso se rompió por circunstancias que no vienen a cuento, y una parte de la intelectualidad marxista se convirtieron en profesores de universidad que resolvían el problema del mundo desde su universidad, y eran pues el marxismo académico, que ese marxismo académico hizo crack en los años 80 y en los años 90 y que ha sido incapaz de explicar lo que está pasando. Eso no quiere decir que haya profesores profesores de universidades con mucho mérito, los hay, y son militantes revolucionarios, pues son la pequeñísima minoría. Luego, por tanto, tenemos que huir, esta es la cuarta lección, tenemos que huir de esos dos riesgos. El riesgo del método individualista burgués de comparar a las personas y a los revolucionarios de forma aislada y decir Marx como sociólogo. Es mentira, Marx no era sociólogo. Marx era marxista, que es una cosa totalmente diferente. Lo mismo que Bakunin era anarquista, que a Bakunin no se le puede comparar pues con ningún pensador burgués. Estaba más cerca de Marx que de cualquier pensador burgués. Y luego tenemos que huir también de la cuestión del academicismo, de pensar el mundo desde tu despacho y desde tu saberte o creerte, que es peor, tu creerte superior intelectualmente. Otra característica de los cursillos de formación ha de ser imperativamente que tienen que estar contextualizados en su entorno nacional. Tienen que estar contextualizados en su entorno nacional, tienen que estar contextualizados en su entorno de clase y contextualizados en su entorno de opresión de la mujer. Imaginaos vosotros que estamos dando aquí este debate aquí en esta Escuela Internacional de Cuadros en Caracas y que no hablemos de la situación de la contraofensiva imperialista para recuperar el poder perdido en Latinoamérica. Imaginaos que estemos hablando aquí como si pudiéramos hablar en una universidad francesa o en una universidad de California o de Sudáfrica, y nos diera exactamente igual porque nos definimos cosmopolitas, una cosa que en los años 80 y 90 con la moda neoliberal, ahora ha estallado todo eso obviamente, estaba a la orden del día. Todos somos ciudadanos del mundo, todos somos cosmopolitas. Eso es mentira. Eso es mentira. En los países imperialistas los intelectuales obedecen a la clase burguesa y son ante todo defensores y justificadores de los crímenes de su clase burguesa, etcétera, etcétera. Y si estamos en Caracas y en Venezuela, tenemos que analizar la realidad del proceso bolivariano, la realidad de la lucha de clases, de liberación nacional aquí, en Bolivia, en Perú, etcétera, etcétera, de todo este proceso, todo el proceso andino, la emergencia de la sublevación de los pueblos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser permanente. Los cursillos de formación tienen que tener los pies en el suelo de su cultura nacional, de su identidad nacional, de su identidad de clase, de que son cursillos para la gente trabajadora y, sobre todo y fundamentalmente y cada vez más, cursillos donde la opresión de la mujer aparezca. ¿Por qué? Porque es más de la mitad de la población del mundo. Más de la mitad de la población del mundo. Luego, por tanto, ya tenemos 5 criterios elementales. 5 criterios elementales. Y luego ya cuestiones entre comillas técnicas. Cuestiones entre comillas técnicas. Es conveniente, si se puede, pero hay que organizarlo, perdón, hay que organizarlo con antelación. Es conveniente que se pase a los asistentes, se pase un texto. En mi país, en Euskal Herria, en el País Vasco, tenemos la costumbre de pasar un texto amplio, en la medida en que lo podemos hacer, un texto amplio y luego un resumen. La militancia que puede se lee el texto amplio, si tiene paciencia,
y mérito, se lee el texto amplio, o si no el resumen, pero ya va preparada con un texto de debate. Y eso es conveniente hacerlo. Y en el texto se tiene que preparar a la gente, se tiene que provocar la reflexión, se tiene que decir los puntos a ver cuáles van a ser, se puede ir orientando al personal para que el personal ya vaya ya predispuesto, vaya ya con los cuchillos intelectuales preparados para que haya una degollina en el buen sentido de la palabra, para que haya un debate bueno, constructivo, creativo, alegre, comunicativo, crítico, pero en fin, con buen sentido de la palabra. Y eso hay que intentarlo. Siempre es bueno al acabar, y siempre es necesario al acabar un cursillo de formación, acabar con objetivos. Porque un cursillo de formación no acaba en el momento. Ayer veíamos que la conexión entre la teoría y la práctica nunca es completa. La praxis, si tú te duermes en los laureles y dices, ya hemos resuelto este problema, te engañas porque inmediatamente un problema nuevo se convierte en viejo, más o menos, pero en muy poco tiempo, lo nuevo envejece. Inmediatamente surge otro problema y por tanto el conocimiento y la acción siempre tienen que estar en movimiento. Y cuando nosotros, lo mismo que pasa cuando llegamos al monte, subimos una montaña y detrás vemos otra montaña, o si vemos un valle, el infinito nunca acaba, el horizonte nunca acaba, siempre hay algo detrás. Pues exactamente aquí ocurre lo mismo en la formación permanente. Cuando acabamos un cursillo de formación, tenemos que acabar con un plan para seguir más adelante. De tal forma que la gente, cuando acabe ese cursillo de formación, ya tenga creado el gusanito, ya tenga creada el hambre intelectual de decir, bueno, pues dentro de medio año nos vamos a volver a encontrar y me voy a acordar lo que hoy hemos debatido y tal. Eso lo hacemos en la práctica diaria. Yo discuto con cualquiera y a continuación ese cualquiera, con toda la razón del mundo, me va a decir, ya verás cuando te vea dentro de unos días cómo te voy a contestar a lo que me has dicho. Seguro que no sé qué. Y eso, si lo hacemos en la práctica diaria, lo tenemos que hacer exactamente en los cursillos de formación. Y al acabar un cursillo de formación tenemos que pasar una bibliografía, a poder ser, junto con el documento que hemos pasado antes, otros documentos para que ese debate sea amplio, y tenemos que pasar un cuestionario de valoración. Y ese cuestionario de valoración tiene que ser rellenado por las personas que han acudido al cursillo con toda sinceridad crítica y autocrítica. Y luego la valoración del cursillo se tiene que comunicar a todos. Perdón, es que estamos en mi país, ahora hay una epidemia de gripe, seguro que la ha lanzado la CIA, porque tenemos una huelga general dentro de poco y para joder la huelga general, ese cursillo esa valoración del cursillo de formación se tiene que comunicar a todos los compañeros. Luego también hay otra característica, estos cursillos técnicos, se tienen que hacer cursillos técnicos de una cosa tan elemental como es aprender a leer. Todos creemos que sabemos leer y que sabemos interpretar la lectura, y no es verdad. Muy poca gente sabe interpretar lo que lee, muy poca gente sabe hablar con un libro, muy poca gente sabe estrujar un documento hasta el extremo. Nunca terminas de leer un libro porque cuando vuelves sobre él al cabo de un año, de 6 meses, de 5 meses, siempre encuentras matices que se te habían olvidado, etcétera, etcétera. Y hay que enseñar a la gente a leer porque la burguesía no quiere que sepamos leer. La burguesía quiere que justo sepamos interpretar las órdenes que ella nos da, para cumplirlas ciegamente. Saber leer es muy duro y muy difícil, pero muy enriquecedor y muy bonito. Y hay cursillos para saber, hay cursillos para memorizar, hay cursillos para sintetizar, hay cursillos para aprender a hablar en público, hay cursillos para aprender a hablar en una asamblea, para saber cómo decir las cosas, cómo ordenar las cosas para decir. Eso ahorra un montón de tiempo y eso nos permite avanzar un montón. Y hay cursillos sobre cómo organizar una asamblea, cómo organizar un debate, cómo organizar un barrio, cómo organizar un centro cultural, cómo organizar una biblioteca, cómo organizar un texto. Hay cursillos técnicos. Hay cursillos sobre cómo hacer un texto, cómo escribir, cómo mantener el orden. Eso es lo que ayer veíamos sobre el pensamiento racional. Y ahí tenemos que aprender. Y hay cursillos técnicos de eso. Y eso se puede y debe hacer desde una perspectiva revolucionaria. Y es muy fácil. Cursillos que den ánimo a la gente a hablar, porque en cuantas asambleas el personal está callado como mudos. Termina la asamblea, salimos de la asamblea, la gente se va al bar a tomar una cerveza o 20 cervezas y cuanto más cervezas beben, más habla. ¿Y por qué no hablan cuando la asamblea? Por lo que veíamos ayer.
Trabajo intelectual para los que dirigentes que saben hablar y trabajo físico para los que nos dedicamos a poner carteles. Pues no, los que ponen carteles tienen el mismo derecho y obligación a hablar que los dirigentes, y los dirigentes tienen la misma obligación y el derecho a poner carteles. Y eso se tiene que discutir en asamblea, y todo eso se aprende, y tenemos que desarrollar cursillos técnicos para eso. Pero, y esta es una novena característica, todo lo técnico es político. Todo lo técnico tiene un contenido ético y humano, y es personal. Lo técnico no es frío, lo técnico no es aséptico. Lo técnico, desde un esquema revolucionario, es emancipador. Y eso de que una cosa es lo técnico y otra cosa es la vida privada, eso es mentira. Cuando organicemos un cursillo para que la gente aprenda a interpretar textos, a discutir a cuáles son las ideas centrales, cuáles son las ideas fundamentales, cuáles son las ideas secundarias, qué parte exige más análisis, qué parte no está bien planteado, qué parte es incorrecta, etc. Eso se puede hacer de una forma, como veíamos ayer, que critique el pensamiento dominante, que cree ilusión, que cree ganas, que explique cuáles son las mediaciones burguesas que impiden conectar la filosofía y la práctica con la teoría, etcétera, etcétera. Porque desde un punto de vista revolucionario no existe separación entre lo político, lo personal, lo ético y lo técnico. Todo constituye una unidad. Y por último, por síntesis, ya estoy acabando, como resumen de lo de ayer y lo de hoy, ya centrado en el plano, digamos, de los cursillos de formación, podríamos sintetizarlo en tres contenidos. La mejor formación y la mejor pedagogía, es lo que decía Che Guevara, la mejor pedagogía es el ejemplo. Cuando tú ves a un compañero hacer una cosa y hacerlo bien, dices, eso tengo que aprender. Y la mejor pedagogía es el ejemplo. Esta es la primera lección. Y cuando unos compañeros y compañeras ven a otras compañeras y compañeros lanzarse a la lucha y conquistar unas mejoras salariales, una reducción del tiempo de trabajo y conseguir echar a un capataz tiránico y echarlo de la empresa, etcétera, etcétera, la mejor pedagogía es el ejemplo. Y si esos ganan, nosotros ¿por qué no ganamos? Y si esos han conseguido la victoria, ¿por qué no aprendemos de ellos nosotros para conseguir esa misma victoria? Por eso la pedagogía del ejemplo es la mejor. La segunda, lo colectivo es la base de todo. Lo colectivo es lo vital. O sea, somos animales gregarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo. El mito norteamericano del individuo, de Robinson Crusoe, de ese neoliberalismo individual, eso es mentira. O sea, nadie viene al mundo, nadie nace solo que sale de una piedra o que cae del cielo, como esa película norteamericana de no sé quién, de Schwarzenegger, aquel que caía, eso es mentira. O sea, somos seres humanos, somos colectivo humano y este es el punto central. Somos un colectivo y el pensamiento debe ser colectivo, el debate debe ser colectivo, los cursillos de formación deben ser colectivos, etcétera, etcétera. Y la tercera característica, que es vital dentro del marxismo y dentro de la revolución, es lo que se llama el placer de la subversión. Encontrar alegría, placer, diversión, ánimo, incluso en los peores momentos, en los más tensos, en los más duros, en los más sacrificados, cuando hay que hacer renuncias personales muy duras, etcétera, etcétera, cuando hay que hacer, incluso en esos momentos, encontrar el aspecto positivo. Ese realizarte como persona sabiendo que estás luchando contra la injusticia, sabiendo que vas a echar a los yanquis de tu país, sabiendo que vas a echar a los burgueses de tu país, sabiendo que vas a recuperar las empresas, las fábricas, los bosques, el agua, el petróleo, lo vas a recuperar para tu pueblo y para tu clase trabajadora y para ti mismo y para tu familia. Eso es imprescindible. Y ese aspecto, y por tanto, por síntesis, básicamente la mejor pedagogía es el ejemplo. Lo colectivo es la base absolutamente de todo y tenemos que tener una vida basada en el placer de la subversión, en la lucha como ideal de emancipación. Espero que haya cursillos más adelante. El año que viene o dentro de 6 meses, si puedo, vendré a los cursillos que organicéis. Tenéis en los textos y intentaremos preparar con los organizadores de estas jornadas, preparar un sistema para que los comentarios críticos, preguntas, respuestas y debates y críticas que hayáis hecho a los debates y al texto que se os va a entregar me lleguen de alguna forma, y el año que viene o dentro de unos meses, si puedo, y mi deber es estar aquí con vosotras y vosotros para seguir con este. Como decimos en euskera, en la lengua de mi país,
Agur eta gogor. Adiós y seguir con fuerza, con gana hasta la victoria. Agur, agur.